Tumores quísticos de páncreas. Comenzamos por un caso clínico. Es una mujer de 22 años con antecedentes de apendicectomía e ingesta de anticonceptivos que en un control de rutina llega a la consulta con una ecografía con un quiste de páncreas de 4 centímetros, heterogéneo. La paciente no tiene ningún tipo de síntomas. Al examen físico se le palpa una tumoración dura en el epigastrio. Tiene un laboratorio completamente normal. Le solicitamos una tomografía computada. En la imagen 1 es un corte axial, la imagen 2 es un corte sagital, en donde vemos una lesión quística bilobulada en cuerpo, cuello de páncreas. Y la imagen inferior, con el número 3, es una resonancia en donde podemos ver las características heterogéneas del contenido de esta lesión quística pancreática. La pregunta es en qué diagnóstico pensamos y qué conducta tomaríamos frente a esta lesión en una paciente joven. Pero para poder responder esas preguntas tendremos que analizar primero las variedades más frecuentes de tumores quísticos de páncreas, como son la neoplasia quística serosa, la neoplasia quística mucinosa, la neoplasia intraductal papilar y mucinosa o IPMN, y finalmente la neoplasia sólida pseudopapilar o tumor de Franz. Vamos a empezar por la neoplasia quística serosa o cistoadenoma seroso, uno de los de evolución más benigna, pero muy frecuente. Estos quistes representan el 2% de todas las neoplasias de páncreas, casi el 20% de los quistes pancreáticos. Es más común en mujeres de edad avanzada, entre la sexta y séptima década, y tienen, como dijimos, una evolución casi siempre benigna. Los reportes de malignidad son excepcionales. Este tipo de quistes generalmente son únicos, circunscriptos, multitabicados o multiloculados, lo que le da un aspecto de como si fuera una esponja estos quistes. Muchos tienen una cicatriz central en forma radiada, pueden alcanzar gran tamaño, y hay una variedad microquística en panal de abejas o una variedad macroquística que habrá que diferenciarla de las neoplasias quísticas mucinosas, y la localización es homogénea tanto en cabeza, cuerpo como cola de páncreas. Este tipo de lesión generalmente no presenta síntomas. Cuando se presentan, lo más común son dolor, vómitos o tumor palpable. Si bien la localización cefálica o tamaños mayor a 4 o 5 centímetros hacen que la presencia de síntomas sean cada vez más frecuentes. El laboratorio, por supuesto, de este tipo de lesiones es totalmente normal. El diagnóstico de las neoplasias quísticas serosas es casi siempre a través de métodos no invasivos. El ultrasonido abdominal y, aún mejor, la tomografía o la resonancia magnética nos van a ofrecer una caracterización típica de este tipo de tumores. Una lesión quística única, multilobulada, con microquistes en su interior, con la presencia o no de una cicatriz radiada central, que no presenta comunicación con el sistema ductal. Los diagnósticos diferenciales más importantes están en la imagen. Aquí en las primeras 3 imágenes son tomografías computadas, en donde en la primera se ve una lesión quística serosa macroquística gigante de cola. En la segunda imagen se ve una imagen microquística de cabeza con un núcleo central calcificado. La tercera tomografía es una neoplasia quística serosa microquística de cola con el típico patrón en panal de abejas. Y en la cuarta imagen es una resonancia magnética nuclear muy buena para ver la cicatriz central radiada típica de estos tumores. Estos quistes afortunadamente tienen una evolución muy buena, con un crecimiento muy lento y una chance de malignización que es casi inexistente. Si bien hay algunos reportes de malignización o de comportamiento localmente agresivo, la verdad que no es frecuente que eso pase. Los pacientes portadores de estos quistes no deben ser operados, se controlan cada 2 años por algún método por imágenes, y cuando son operados no requieren ningún seguimiento posoperatorio.
Entonces el tratamiento para estas lesiones, cuando no dan síntomas, no es quirúrgico, excepto los raros casos en donde haya un patrón de crecimiento muy rápido o haya duda diagnóstica con otro tipo de quiste, o quistes cefálicos mayores de 10 centímetros, que deben ser operados porque generalmente producen compresión de la vía biliar distal. Y los pacientes que tienen síntomas, hay recomendaciones de que cuando están atribuidas a la compresión local del quiste, convendría operarlo. Si bien hay que ser muy cautos a la hora de decidir una cirugía, especialmente porque estos quistes aparecen en pacientes mayores y tienen un comportamiento que casi siempre es indolente. Acá vemos las características histopatológicas y el típico patrón en panel de abejas que, como pueden ofrecer al corte, estas lesiones son realmente como si fueran una esponja de baño o un panel de abejas con microquistes en su interior. Las neoplasias quísticas mucinosas o cistoadenomas mucinosos, si bien comparten algunas características con el anterior, son realmente bastante diferentes, tanto en su comportamiento como en su evolución, y por ende deben ser diferenciados de las lesiones serosas. Tienen una incidencia prácticamente igual, sin embargo, el rango etario de los pacientes son pacientes mucho más jóvenes y son casi siempre mujeres. La relación mujer-hombre es 20-1. Y, también muy importante, tienen potencial maligno. Alrededor de un 15% de estos quistes, si no se sacan, se malignizarán. Macroscópicamente también son lesiones únicas, con bordes definidos y contornos lisos, pero de paredes más gruesas y contenido mucoso. Su tamaño también es variable y tienen septos internos un poco más gruesos, con algunas calcificaciones periféricas. Hay una variedad unilocular y una variedad macroquística multilocular, que es un poco más frecuente, y se localizan en el 90% de los casos en el cuerpo o la cola. Acá vemos la gran diferencia con las lesiones serosas. Son lesiones que tienen tabiques más gruesos, contenido de mucus, algunas papilas, y con la potencialidad de transformarse desde adenomas a tumores borderline a verdaderos carcinomas, que se denominan cistoadenocarcinomas. Clínicamente, aquí también la mayoría no presentan síntomas. Cuando los presentan, los signos y síntomas más comunes son dolor, dispepsia, pérdida de peso. Algunos pacientes pueden debutar con pancreatitis. El laboratorio puede ser perfectamente normal. Y también aquí los métodos de diagnóstico no invasivos hacen diagnóstico en la mayoría de los pacientes. En el ultrasonido, como en la tomografía o la resonancia, que son los métodos que debemos utilizar para caracterizarlos, vamos a poder ver una lesión multiquística única con contenido de mucus, paredes gruesas que realzan con contraste, septos internos gruesos, pueden aparecer calcificaciones periféricas y no hay comunicación con el sistema ductal. Los diagnósticos diferenciales más frecuentes son los que aparecen en la imagen. Las tres primeras imágenes aquí son tomografías axiales computadas. En la imagen número 1 se ve una lesión quística mucinosa benigna de cuerpo de páncreas. En la imagen número 2 se ve una gran lesión quística multiloculada, gigante de la cola, y en la imagen número 3 se ve un cistoadenocarcinoma de cuerpo que está infiltrando la glándula suprarrenal izquierda. En la imagen número 4, que es una resonancia magnética, se ve perfectamente en la secuencia T2 la característica líquida interna del quiste con sus tabiques gruesos en el interior. Las lesiones neoplásicas quísticas mucinosas tienen potencial maligno claro, con un riesgo de malignización que ronda el 15%. Y los factores negativos de pronóstico de malignidad están bien determinados y son la presencia de síntomas,
el tamaño mayor a 3 centímetros, el engrosamiento parietal, la presencia de nódulos parietales y la presencia de calcificaciones periféricas. Es por eso que este tipo de lesiones deben ser siempre resecadas. El tratamiento es la resección quirúrgica y como casi siempre están del lado izquierdo, la cirugía será una pancreatectomía distal. Si tiene más de 4 centímetros conviene asumirlo como si fuera un cáncer y hacer una esplenopancreatectomía distal. Si se puede por la laparoscopía, mejor. Las lesiones cefálicas, que no son frecuentes, pero requieren duodenopancreatectomías cefálicas. Y nunca están recomendadas las enucleaciones u otro tipo de cirugía no estándar. Desde el punto de vista histopatológico es muy importante que esté presente el estroma ovárico denso, que es patognomónico de la neoplasia quística mucinosa. Y acá vemos las características internas al corte con los septos gruesos, calcificaciones, papilas. Todas estas características típicas de los cistodenomas mucinosos. Los pacientes operados de lesiones benignas no requieren seguimiento. Los pacientes operados de lesiones malignas invasivas sí requieren cada 6 meses, durante 2 años, examen clínico radiológico y luego una vez por año. Y el pronóstico es excelente cuando son benignas. Ahora, cuando son lesiones malignas invasivas, la sobrevida desciende mucho, alrededor del 40%, si bien es mejor que el pronóstico del adenocarcinoma ductal típico. Pasemos ahora a la neoplasia sólida pseudopapilar o tumor sólido quístico o tumor de Franz. Este tipo de lesión neoplásica tiene una baja frecuencia, siendo menos del 5% del total de los quistes pancreáticos. Es una patología típica de mujeres muy jóvenes, segunda y tercera década de la vida. Y esto está relacionado probablemente con influencia hormonal de este tumor y algunas cuestiones embriológicas en el desarrollo de las mujeres. La relación mujer-hombre es 10:1. Esta neoplasia es sólida. Lo que pasa es que su naturaleza hace que se necrosen porciones del tumor y sangren, lo que le da un aspecto sólido quístico. Pero son lesiones bien encapsuladas, de un tamaño variable que puede llegar a ser muy grande. Generalmente se localizan en el cuerpo o la cola y tienen un potencial maligno incierto. Muchos tumores son borderline y muchos son carcinomas. Pese a esta potencialidad maligna incierta, tienen un excelente pronóstico, aún los casos malignos. El comportamiento clínico de estos quistes es similar al de los quistes anteriormente mencionados. El 60% de las pacientes son asintomáticas y cuando presentan síntomas lo más común es el dolor o el tumor palpable. Y si bien dijimos que eran lesiones de baja agresividad y baja chance de hacer metástasis, hasta un 15% de estas pacientes presentan manifestaciones clínicas de malignidad, como ser metástasis de distancias, adenopatías, desnutrición o ascitis. El laboratorio es totalmente normal. Aquí vemos en la tomografía de la izquierda y en la resonancia de la derecha una formación en cabeza de páncreas sólido, quística, voluminosa, con áreas de necrosis, hemorragia e hipervascularización. Se ve la ruptura de la cápsula y alguna presencia de calcificación periférica. Estos tumores quísticos, más que infiltrar, desplazan estructuras vecinas. Y una característica es que, si bien no se pide rutina, son positivas y marcan para el PET, esta neoplasia sólida pseudopapilar. Como veíamos anteriormente, la imagen sólido-quística de este tipo de neoplasia se debe más que nada a la presencia de necrosis y hemorragia intraquística. Por todo lo dicho anteriormente, el tratamiento de este tipo de lesión claramente es la resección quirúrgica completa. En lesiones cefálicas o de cuello será la duodenopancreatectomía cefálica y en tumores de cuerpo-cola será la esplenopancreatectomía distal, laparoscópica o abierta.
está contraindicada la enucleación. Y un tema bastante específico es que los criterios de irresecabilidad son diferentes a los del cáncer de páncreas habitual. O sea, enfermedad diseminada con metástasis a distancia no contraindica la resección quirúrgica, porque la sobrevida de los pacientes, como ahora vamos a ver, es bastante buena, inclusive frente a tumores con metástasis. Y por último, nos meteremos en el tema por ahí más difícil, que son los IPMN o neoplasias papilares intrautales y mucinosas, o enfermedad de Ohashi. Este tipo de neoplasia quística representa una parte muy importante de todas las neoplasias del páncreas. Más del 50% de los quistes pancreáticos son IPMN y han tenido un gran aumento en la incidencia desde que fueron descritos por Ohashi, que está ahí en la foto, en la década del 90. Hoy, 1 de cada 4 resecciones pancreáticas se deben a IPMN. La incidencia en hombres y mujeres es similar, con un leve aumento de incidencia en hombres, y el rango etario más frecuentemente afectado es pacientes en la quinta, sexta y séptima década de la vida. Estos quistes se originan en el epitelio ductal pancreático. Son dilataciones quísticas del ductus pancreático o sus ramas laterales que envían proyecciones papilares hacia el interior del quiste y obstruyen con mucina el sistema canalicular. El tamaño varía desde menos de 1 centímetro hasta 15 centímetros. Se localizan en todo el páncreas, pero hasta un 60% se ven en cuello y cabeza, uncus particularmente, y tienen un potencial maligno muy variable, que va desde un 10 a un 70% de malignidad en las piezas analizadas. Morfológicamente, los IPMN se dividen en 3 subtipos. El tipo 1, esquematizado en la figura 1, es una dilatación del conducto pancreático principal, o tipo 1. Se dilata el wirsum. El 20% de los IPMN son tipo 1. Los tipo 2, esquematizados en la figura 2, son dilataciones de los conductos pancreáticos secundarios, con el wirsum normal. Estos se llaman tipo 2 o de rama lateral, y son el 50% de los IPMN. Finalmente, los IPMN tipo 3, como se ve en la figura 3, es una mezcla del tipo 1 y tipo 2. También se llaman tipo mixtos. Es una dilatación del conducto pancreático principal y los conductos pancreáticos secundarios. Son el 30% de los IPMN. En cuanto a las características anatómicas, el tipo 1 puede ser segmentario o difuso, o sea, afectar una parte del wirsum o difusamente todo el wirsum. Y típicamente, en este tipo 1, el resto del páncreas está atrófico o fibrótico. En el tipo 2, la afectación de las ramas laterales puede ser localmente en algún segmento anatómico del páncreas o estar afectado casi todo el páncreas de forma total. Y típicamente el resto del páncreas es sano. En cuanto a la localización anatómica, ya dijimos que la mayoría o el 60% de las lesiones se ubicaban en cabeza o cuello, y desde el punto de vista de la malignización, el tipo 1 tiene una incidencia de malignidad alrededor del 50%, que aumenta con el tamaño y con la presencia de signos clínicos. Los tipo 2 tienen una chance de malignizarse entre un 15 y un 20%, aumenta con la presencia de nódulos. Y el tipo 3 es alrededor de 30-40% de chance de malignización y va aumentando con el porcentaje de tipo 1 que posea. Desde el punto de vista clínico, estas lesiones IPMN se diferencian del resto. ¿Por qué? Porque más del 50% de los pacientes tiene síntomas, o dolor lumbar o epigástrico, o inclusive episodios de pancreatitis aguda o crónica, más que nada en el tipo 2. Se pueden presentar hasta un 20 o 25% de los pacientes con diabetes, pérdida de peso, y hay un 10% de pacientes, especialmente los tipo 1, que debutan con ictericia. El laboratorio puede ser normal, pero es bastante común encontrar etapas de hiperamilasemia. Los estudios por imágenes no invasivos
estoy hablando de tomografía computada, resonancia con secuencia de colangio, son fundamentales para el diagnóstico. En el tipo 1 vamos a ver dilatación quística de Wilson mayor a 5 milímetros, con proyecciones papilares y nódulos, algunas calcificaciones ductales y el resto de páncreas o inflamado o con atrofia y fibrosis. En el tipo 2 veremos la dilatación quística secundaria con un Wilson normal, la comunicación identificable con el Wilson, especialmente en lesiones grandes, especialmente a nivel de uncus. Las lesiones tipo 2 son como si fueran racimos de uvas con paredes finas, con proyecciones papilares y nódulos. Y los tipo 3 veremos una mezcla perfecta entre el tipo 1 y el tipo 2, con proyecciones papilares y nódulos muy variables. Acá podemos ver en la tomografía de la imagen 1 una lesión tipo 1 difusa de todo el Wilson dilatado, donde se ven las flechas. En la tomografía de la imagen número 2, a más aumento, se puede ver una lesión IPMN tipo 1 con una gran pancreatitis de la cola. En la imagen número 3, que es una resonancia, una secuencia T2, se ve una lesión tipo 1 de Wilson segmentaria a nivel de la cabeza con algunos nódulos adentro y papilas. Y en la cuarta imagen, que es una reconstrucción tridimensional de una colangioresonancia con supresión digital, se ve un tipo 1 difuso de todo el Wilson en su extensión dilatada. Veamos ahora algunas lesiones tipo 2. En la tomografía de la imagen número 1 podemos ver varias lesiones quísticas de IPMN tipo 2 afectando casi completamente todo el páncreas. En la tomografía número 2 se puede ver a nivel del cuerpo una lesión quística tipo 2 pequeña en comunicación con el Wilson. En la colangioresonancia de la tercera imagen se pueden ver múltiples lesiones muy grandes y voluminosas tipo 2 que tapan completamente el Wilson. Ahí vemos que hay algunos nódulos y algunas zonas heterogéneas muy sospechosas. Y en el cuarto diagrama, también una colangioresonancia con una reconstrucción tridimensional, se ven múltiples lesiones a nivel de la cabeza, con algunas zonas preocupantes, también a nivel de cuerpo y nivel de cola, con el Wilson normal. Veamos ahora lesiones tipo 3 o mixtas. En la tomografía de la imagen número 1 y número 2 se ven lesiones mixtas con dilataciones de Wilson y dilataciones de conductos secundarios concomitantes. En la colangioresonancia número 3 se ve dilatación segmentaria de Wilson tipo 1 sumado a algunos quistes de cuello y de la cola tipo 2. Y en la imagen número 4, que es otra colangioresonancia, se ve una dilatación completa de todo el Wilson difusa tipo 1 sumada a múltiples quistes de ramas laterales de toda la glándula pancreática, o sea, un tipo 3 típico. Aquí hablamos por primera vez en toda la clase de métodos diagnósticos invasivos, o sea, econdoscopía o econdoscopía y punción con aguja fina, que en IPMN se hace mucho. ¿Por qué? Porque la econdoscopía es muy útil cuando los hallazgos de la tomografía o la resonancia no son concluyentes, o, más aún importante, cuando aparecen en la tomografía o en la resonancia características preocupantes, también llamadas worrisome features, y frente a un paciente operado de IPMN cuando hay sospecha de recidiva. También es muy importante hacer una econdoscopía porque evalúa perfectamente las características de los IPMN. Si le sumamos también la punción con aguja econdoscópica, nos va a dar la posibilidad de evaluar las células que hay en los quistes, las proteínas, los marcadores tumorales y algunas mutaciones genéticas. Todo eso hace que el diagnóstico en casos difíciles sea mucho más fácil. Entonces, debido a la alta incidencia de malignidad y de cáncer invasor en las neoplasias papilares intraductales y mucinosas tipo 1, está indicada siempre
la resección quirúrgica, por más que haya o no síntomas. Uno puede controlar inicialmente a los pacientes, pero ante la presencia de cualquiera de estos estigmas de malignidad, o sea, Wilson mayor a 1 centímetro, o aparición de ictericia obstructiva o de nódulos adentro del Wilson, ya no hay que hacer ningún estudio más y directamente hay que ir a cirugía resectiva de todas las lesiones tipo 1. Sin embargo, la decisión sobre operar una lesión IPMN tipo 2 no es tan sencilla. Si bien la incidencia de malignidad no es despreciable, es cercana al 15-20%, la incidencia de cáncer invasor es menor al 5% o menor al 10%, dependiendo de cada serie, y la incidencia de malignidad por año aproximadamente se dice que es el 1%. Por ende, antes de decidir la resección quirúrgica de una lesión tipo 2, hay que ser muy cauto. Lo que está recomendado es tratamiento conservador y seguimiento. ¿Y cómo es el seguimiento de las lesiones tipo 2? Los quistes pequeños deben ser seguidos con una tomografía o una resonancia cada 2 años. Los quistes que se acercan a los 3 centímetros hay que alternar una resonancia con una econdoscopía por año, un año una, un año otra. Y los quistes mayores a 3 centímetros hay que alternar una resonancia con una econdoscopía cada 6 meses. Esto es bastante estricto el seguimiento. Cualquier nuevo síntoma que aparezca, pancreatitis, pérdida de peso, amerita nuevamente un nuevo estudio por imagen no invasivo y, si no es posible dilucidar qué pasa, invasivo. Cada control aparte debe exigir un examen físico completo, un laboratorio completo con amilasa y con marcadores tumorales. ¿Por qué tan estricto el seguimiento? Porque buscamos signos de malignidad. Y justamente estos signos que buscamos con el seguimiento tan estricto son dos tipos de signos. Uno son las características preocupantes o worrisome features. Ellas son pancreatitis aguda recurrente, quiste mayor de 3 centímetros o un crecimiento mayor de 2 milímetros por año, presencia de nódulos hipovasculares, engrosamiento de paredes del quiste y aumento de los niveles séricos de CA19-9. Cualquiera de estas entidades que aparezcan en el seguimiento del paciente nos van a obligar a hacer una econdoscopía con biopsia para definir la conducta. El otro grupo de signos de mal pronóstico se llaman directamente estigmas de malignidad. Los estigmas de malignidad serán la aparición de ictericia obstructiva o presencia de nódulos hipervasculares. Y por supuesto una punción citológica con un ecoendo también será una clara indicación quirúrgica. De una forma más esquemática podríamos decir que inicialmente el tratamiento de las lesiones tipo 2 es tratamiento conservador y seguimiento o watch and wait. Pero si aparece algún estigma de malignidad, directamente existe indicación quirúrgica como si fuera un tipo 1. Y si aparecen características preocupantes o worrisome features, le haremos a esos pacientes rápidamente una econdoscopía con biopsia con punción de aguja fina. Y ahí nos va a definir si el paciente va a quirófano para una resección pancreática o seguimos controlando. Tanto para los IPMN tipo 1, tipo 2 o tipo 3, una vez que decidimos la conducta quirúrgica si estuviese indicada, lo que haremos es resecar completamente toda la lesión. Esto es un tema bastante específico y bastante controvertido, pero a grandes rasgos uno hará una duodenopancreatectomía cefálica si la lesión está en la cabeza o el cuello, o una esplenopancreatectomía o pancreatectomía distal si está del lado izquierdo, e inclusive se podrá hacer una pancreatectomía total en algún caso seleccionado en donde la afectación de toda la glándula esté comprometida. Más allá de la táctica y del acto quirúrgico que uno emplee,
siempre deberemos contar con congelación intraoperatoria para definir si hay que seguir resecando páncreas o no, porque es muy difícil saberlo en este tipo de quistes. Y el seguimiento posoperatorio va a depender del segmento que resecamos y de la anatomía patológica, por supuesto. Esto puede ser benigno o maligno. Básicamente haremos un control clínico cada 6 meses y una resonancia o tomografía cada 12 meses, y en algún caso seleccionado el seguimiento postoperatorio será con ecoendoscopía. Si esto llega a ser un caso maligno, directamente lo trataremos como un adenocarcinoma. En este cuadro sinóptico que espero utilicen para repasar la clase, vemos un montón de características comunes y distintivas de cada uno de los quistes. Yo solamente voy a hablar sobre las que están en color. Recuerden que la neoplasia quística mucinosa y la neoplasia pseudopapilar son casi exclusivas de las mujeres, que en una paciente de menor de 20 años o menor de 25 años hay que pensar enseguida en neoplasia pseudopapilar, que la localización puede ser muy variable, pero que la neoplasia quística mucinosa casi siempre está en la cola, que todos los quistes pancreáticos son asintomáticos excepto los IPMN, que es muy probable que presenten síntomas. Las características por imágenes: típica el panal de abeja en la neoplasia quística serosa, típico un quiste único multilocular con tapiques gruesos en la neoplasia quística mucinosa, típico un Wilson dilatado en el IPMN tipo 1, típica imagen de racimo de uvas comunicados a Wilson en el IPMN tipo 2, y típica la imagen de un tumor sólido quístico con hemorragia en la neoplasia pseudopapilar. Y en cuanto a riesgo de malignidad, el único que nos deja tranquilo que no se maligniza es la neoplasia quística serosa. Todo el otro resto de quistes tiene un potencial entre bajo y muy alto de malignidad. Entonces volvamos al caso clínico con el cual empezamos la charla. Una mujer de 22 años sin antecedentes relevantes, que no tiene ningún síntoma, y como un hallazgo ecográfico le encuentran una lesión quística en el cuerpo del páncreas, y en la tomografía y resonancia se ve una lesión quística heterogénea con zonas de necrosis o hemorragia, 22 años, mujer, asintomática, diagnóstico presuntivo es una neoplasia pseudopapilar sólida o tumor de Franz, y la conducta claramente es la cirugía.